¿Ok? El tema de hoy, hermanos, síganme. Acuérdense, Dios no hace acepción de personas. Si yo puedo vivir sin trabajar y vivir mejor que cuando trabajaba, Dios no hace excepción de personas, lo hace contigo. El asunto es creer. Si yo vivo libro de deudas, libro de enfermedades y de dolencias, Dios no es bueno conmigo por ser pastor. Él no hace acepción de personas. La clave es que tenemos que creer. Al que cree, ¿qué sucede? ¿Cuántas cosas le son posibles al que cree? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. No solamente unas cosas. Todas las cosas son posibles ¿para quién? Para el que cree. Yo he creído y sigo creyendo. Y voy a seguir creyendo. Sí, estamos en este lugar porque yo creí algo. Yo creí que este lugar yo lo vi en un lugar espiritual. Y ahí está la visión afuera. En el 2017 yo lo creí en un lugar espiritual. Yo lo vi en un lugar espiritual. Este edificio no se quedó en lo espiritual. La credulidad aún contra, como dice la escritura, yo no me debilité en fe aún contra esperanza. Yo no tenía ninguna esperanza en lo natural poder adquirir este lugar. Número uno, yo no tengo trabajo, yo no tengo cómo mostrarle a un banco que yo tengo entrada de dinero. Yo no hago no tengo comprobante de que no hay manera de que el banco me pudiera prestar dinero para comprar una propiedad de $1 millón. Pero yo lo vi en lo sobrenatural. Yo lo vi en lo sobrenatural. Contra esperanza. Porque cuando tú crees en lo sobrenatural, aún hay gente que te critica las decisiones que haces. ¿Ustedes creen que no recibí críticas cuando dije que íbamos a comprar este lugar? Pero cuando tú te mantienes creyendo, no importa ni las críticas, no importa ni los desánimos. Cuando tú te mantienes creyendo, tú vas a ver la gloria de Dios y lo que falta por ver. Amén. Así de que el tema de hoy se llama cree, verás la gloria de Dios. Cree, verás la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy la gloria. Te doy la honra a ti. Gracias porque solamente tú eres digno de ser alabado. Gracias en esta mañana porque de la deidad tuya tomamos todos. Ahora creo que mientras tú estés hablando esta palabra, la gloria tuya se manifestará en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Atamos todo pensamiento contrario a lo que tu palabra dice, que quiera causar que la incredulidad se manifieste en la vida de todos los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. La credulidad debe de estar conectada a la gracia de Dios. La credulidad debe de estar conectada a la gracia de Dios. The belief system in us had to be connected with the grace of God. If you believe it's not connecting with the grace of God, God is not going to move in your behalf. Si tu credulidad no está conectada a la gracia de Dios, tu credulidad no se va a mover o no va a obtener del favor de Dios. Decimos que creemos, pero solamente para el que cree puede ser posible. Credulidad es uno de los ingredientes para que la gracia de Dios se manifieste.
El otro ingrediente es fe, que hace que la credulidad y la gracia obren. Credulidad, fe, hacen que la gracia de Dios obre en tu vida. Son 2 ingredientes, 3 ingredientes importantes en nuestra vida. Gracia, fe, credulidad. Son ingredientes. Todos los que saben cocinar usan ingredientes, ¿correcto? Si no le ponen los ingredientes correctos, cuando lo pruebas no te lo vas a comer. Ahora, si tú pones los ingredientes correctos, pero no le das el tiempo de su cocimiento y te lo comes, no te va a gustar. So, gracia, fe, credulidad son 3 ingredientes para el éxito en la vida del cristiano. Gracia, fe y credulidad no pueden caminar separados. Tienen que caminar juntos en la vida del cristiano nacido de nuevo. Por eso es tan importante que nosotros siempre escuchemos gracia, siempre escuchemos fe y siempre escuchar de credulidad, porque si nosotros no escuchamos gracia, si no escucho gracia, yo no sé lo que es la gracia, ¿para qué quiero fe? Amén. El miércoles decía, ayer el viernes me hicieron una pregunta, que nunca habían escuchado esto. El miércoles decía, demasiadas iglesias cristianas son casas, son asilos. Iglesias cristianas son asilos llenos de hijos sin padre. Porque tienen a Dios como Dios, pero no como Padre. Amén. Porque nosotros no somos siervos, nosotros somos hijos. Aquellos que se consideran siervos simplemente son miembros de un asilo, un lugar donde hay muchos huérfanos. No tienen padre. Tienen a Dios como Dios, pero no lo tienen como Padre. Pero tú eres un hijo de Dios, como declara Juan 1:12, a todos los que lo recibieron. Y la siguiente palabra es creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos, no siervos. Cuando tú sabes que eres hijo, tú sabes que tienes a Dios como tu Padre. Tú ya no vives en una iglesia donde todos se consideran siervos. ¿Cómo está sierva? ¿Cómo está siervo? Vamos a orar por el siervo de Dios. Yo no soy siervo de Dios, soy hijo de Dios como tú. ¿Ya entendieron ese principio? Porque nosotros oímos demasiados cristianos llamarse siervos. Son personas que viven en un asilo de niños donde no han reconocido a Dios como su Padre. Es Dios como Dios, pero no Dios como su Padre. Tú y yo sabemos que por la gracia ya Dios es mi Padre y yo sé que mi Padre tiene lo mejor para mí. Yo sé que como Jesús dijo, yo no voy a hacer nada si no oigo del Padre. Porque Jesús es hijo de Dios. La posición de hijo te da conexión directa con el Padre. La conexión y posición de hijo no te da una posición de donde tú quieras decirle, Señor, te pido que me des. No, tu posición de hijo, entras confiadamente al trono de la gracia y le dices, Padre, tú y yo uno somos. Todo lo que yo te pida a ti en el nombre de Jesús es mío, porque yo soy tu hijo. La gracia que estuvo en Jesús es la misma gracia que está en mí. La fe que usó Jesús es la misma fe que está en mí. Amén. La credulidad que estuvo en Jesús es la misma credulidad que está en mí. Cuando yo uso estos 3 ingredientes, mi vida no va a fracasar. Se levantarán 10, se levantarán 1000 y 10,000. Más a ti, ¿qué sucede? A ti no te llegará. Por eso es importante que conozcamos nuestra posición como hijos, no como siervos. Amén. Vamos a la palabra. Marcos 9:23. Si pueden creer al que cree,
Si puedes creer, al que cree, ¿cuántas cosas le son posibles? ¿Cuántas? ¿Qué necesitas? Creer. ¿Cuántos anhelan un trabajo? ¿Qué necesitan? ¿Cuántos anhelan una casa? ¿Qué necesitan? En teoría se puede ver fácil, creer, sí, pero es que usted no vive como yo vivo. Ya pasé por eso. Ya pasé por eso. Yo llegué también sin nada a este país, como muchos de ustedes. Y viví muchos años sin Dios en este país. Gracias a Dios que ustedes llegaron y están buscando de Dios. Y tienes que saber que Dios tiene los mejores pensamientos para ti. No dejes que es una vez que Dios ya te dio todos los buenos pensamientos, empieces a alejarte de Dios. No, ya me dio mi casa, ahora tengo que mantenerla, tengo que buscarla. No, sigue buscando de Dios. Que el trabajo no te aparte de Dios. Que las posiciones no te aparten de Dios. Al que cree, ¿cuántas cosas le son posibles? ¿Cuál es la clave en ese verso? Creer. Marcos 9:24. En Marcos 9:24, hermanos, es un padre de familia. Que este padre de familia dice, luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que va a ayudar tu incredulidad? ¿Qué es lo que va a ayudar mi incredulidad? ¿Qué es lo que va a ayudar mi incredulidad? ¿Qué es lo que va a ayudar tu incredulidad? ¿Qué es? Qué bueno que no saben. Yo también no lo sabía. Y lo aprendí de Dios. Lo que va a ayudar mi incredulidad no es creer. Lo que va a ayudar mi incredulidad es la manifestación de lo que yo creí. ¿Lo tuvieron? ¿Lo agarraron? Lo que va a ayudar, what is going to help my unbelief? Not belief, because I believe. The manifestation that whatever I believe, they're going to help my unbelief. Este padre le llevó a su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús. Lo pueden ver en Marcos 9:15 al 18. Los discípulos de Jesús, porque discutían entre ellos, a mí me llamó primero. No, a mí me llamó después. No, yo estoy más cerca de Jesús. No, pero es que yo tengo una unción diferente a la tuya. Empezaron a discutir entre ellos. Porque discutían entre ellos cuando el padre venía angustiado, dijo el padre, estos andan con Jesús, estos tienen la unción de Jesús, pueden echar fuera el demonio de mi hijo. Los llevó con ellos, no pudieron. Jesús les dijo, ustedes no pudieron porque se la pasan discutiendo quién es mejor entre ustedes. Tráiganmelo para acá. En el verso 23 que leímos, Jesús le preguntó al Padre, ¿verdad? Que si puedes creer, al que cree todo lo es posible. El Padre dijo, sí, yo creo, pero tú, Jesús, ayuda a mi incredulidad. Cuando, en el verso 25, cuando Jesús ni siquiera oró, Jesús le dijo, sal de él. ¿Qué hizo el demonio en este muchacho? El muchacho cayó y quedó como muerto. Cuando Jesús levantó al muchacho, se lo entregó sano al Padre. La manifestación de la sanidad en el Hijo, eso incrementó la credulidad del Padre hacia Jesús. Cuando tú crees y se manifiesta lo que tú creíste, eso va a aumentar tu credulidad. No solamente creer, no solamente recitar una escritura. Cuando tú crees, vamos a decir, tú estás creyendo, no hay trabajo, pero tú crees por uno. Y ese trabajo se te manifiesta. Ese trabajo
te ayudó a aumentar tu credulidad en Dios. Ahora la siguiente cosa que tú le quieras creer a Dios, de la misma manera que tú creíste y se manifestó tu trabajo, se tiene que manifestar para tu casa, para tus hijos, para tu ropa, para tu carro y para todo lo que tú creas que Dios ya te dio. La manifestación de lo que tú crees es lo que va a hacer que tu credulidad aumente. ¿Entendieron? Yo creo, pero si mi credulidad no se manifiesta, yo no voy a poder creer más. Sí, y vemos demasiadas personas que le creyeron a Dios por algo, ahora ya no tienen tiempo de buscar a Dios. Ahora ya no tienen tiempo porque lo que le creyeron a Dios, Dios se lo manifestó y ahora ya no tienen tiempo para servir a Dios. Yo oro en mi casa, yo mejor veo el servicio en mi casa. Está bien. Pero desafortunadamente, si ves el servicio, oras en tu casa, no vas a poder traer semilla para que Dios bendiga tu semilla. Para que Dios multiplique tu semilla. El mandato de Dios es, quédate y ver servicio en línea. El mandato de Dios es, ven y traer los diezmos ¿a dónde? En línea solamente que mandes por cel. Aleluya. Ven que la clave creer es más grande de lo que tú te imaginas. Amén. Cuando el Padre expresó su credulidad, eso agradó a Jesús. Verso 24. Todo lo que Dios necesita para obrar en nuestras vidas es creer. Creer es lo que ayuda a nuestra incredulidad. La manifestación de lo que el padre de este muchacho creyó, recibió lo que creyó. Cuando Jesús vio que este padre había creído de verdad, le dio lo que el padre creyó. Cuando tú y yo creemos que lo que tú le pediste a Dios, verdaderamente le estás creyendo, el Padre te lo da. ¿Por qué? Primeramente te dio gracia. La gracia te autoriza a venir a su trono. La gracia te autoriza que entres confiadamente a su presencia. Porque la gracia es la santidad de Dios. Ahora, si tú no le das valor a la gracia, no puedes entrar a la presencia de Dios. La gracia no te da licencia para pecar. La gracia no te da la licencia para tener un comportamiento que no sea agradable a Dios. Y luego venirse, Dios, te pido esto. I'm sorry, no te lo puedo dar porque no le has dado valor a mi gracia. ¿Van entendiendo? Pero cuando tú y yo le damos valor a la gracia, entramos confiadamente al trono de la gracia, con credulidad y fe, entonces Dios te va a dar lo que tu fe está requiriendo, lo que tu fe hace que tu gracia crea y todo lo que tú crees, porque al que cree cuántas cosas le son posibles. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Por qué nos es tan difícil creer? Te es difícil creer porque no le has dado valor a la gracia. Te es difícil creer porque no te han hablado de la gracia. Te es difícil creer porque no te hablaron de fe. Pero gracias a Dios y gloria le damos a Él, que en este lugar siempre se habla de fe, de gracia y de la credulidad. Amén. Recordemos que este padre, ya les dije, ya había traído a su hijo con los discípulos. Eso lo pueden ver en Marcos 9, 15 al 18. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que confiar en el autor y consumador de la fe. Tenemos que saber que sin importar las circunstancias actuales, tenemos que creer. No importa las circunstancias actuales, tenemos que creer. Yo le he creído a Dios que este edificio va a quedar pagado. No le hace que me critiquen, que estoy loco.
Yo sé mi credulidad. Yo sé mi credulidad. Tu incredulidad no va a parar mi incredulidad. Si tú no quieres creer, está bien. Pero yo voy a seguir creyendo. Porque en la credulidad tuya no va a parar mi incredulidad. ¿Sí? A veces circunstancias en nuestras vidas, para muchos es falta de fe. Pero no para Dios. Los otros días todos conocemos a nuestro pastor. ¿Cuántos más me han oído que lo critique o que diga, ahí está, no que tiene fe? ¿Me han oído que diga yo de eso del pastor Winston? ¿Por qué lo dicen de mí? ¿De dónde aprendieron? El domingo pasado, Howard is here, maybe he don't understand, my wife is here. Pastor Winston have 10 cities operation. ¿Qué es 10 cities operation? Él está haciendo eventos, alcanzando las ciudades, 10 ciudades está alcanzando. Cada proyecto le cuesta $1 millón. ¿Sí? Algo pasó en las finanzas que dijo, no voy a parar de hacer esto aunque me cueste $1 millón. I don't know if you heard that, Howard, last week. Nobody's going to stop Pastor Winston to still continue, even if he pay $1 million for every event. You heard that too? Says, nobody's going to stop me. I'm going to believe God. Tiene 3 ciudades más. So necesita $3 millones para seguir haciendo este evento. Yo no me atrevo a decir dónde está la fe del pastor. ¿Por qué pide? No está pidiendo. Él está creyendo a Dios. Si yo hablo algo de acá, hermanos, necesitamos $10,000 para el roof. Lo primero, ¿dónde está su fe? Cuando yo digo eso, es porque Dios te da dando una oportunidad que tú traigas una semilla, no de criticarme, sino una semilla y plantar tu semilla para que se haga lo que Dios quiere hacer. Si no lo quieres hacer, Dios va a usar a alguien más. That's okay. ¿Cuántos necesita $3 millones para terminar las otras 3 ciudades? The last one was Baltimore, Terry. La última fue Baltimore, le quedan 3 ciudades más. Él está creyendo por 3 millones. Yo sé que le van a llegar. ¿De dónde? Él dice, yo no sé, pero van a llegar. ¿Sí? Yo estoy creyendo por algo. Si tú no quieres aportar, eso me va a llegar de algún lado más. Y otra gente va a ser bendecida y tú no. Ahí en vez de yo criticar al pastor, decir, ¿dónde está su fe? Yo voy a empezar donde él empezó. ¿Qué ha hecho su fe atrás? ¿Qué el pastor Winston ha logrado con su fe? No que no va a lograr porque no tiene fe. Si cuando nosotros dejamos de criticar, la fe va a fluir en tu vida y va a fluir en el ministerio. No estaban en mis notas, no sé por qué. Ok. La credulidad, hermanos, como la gracia, eso lo tenemos que aprender. La credulidad y la gracia son continuos. La credulidad y la gracia son continuos. Nunca paran. Nunca paran. Nunca paran. Son continuos. Son continuos. Tú usaste la gracia de Dios para algo, síguelo usando. Tú usaste la credulidad de Dios para algo, síguelo usando. Eso no para. Son continuos. Siempre debemos de creer. Tu fe te dio lo que la gracia tiene.
siempre tenemos que creer. Tu fe siempre te va a dar lo que la gracia tiene. Gracia y fe te van a traer a la manifestación lo que tú creíste. Esto debe de ser continuo, continuo. Un milagro es un suceso de una vez. Amén. El milagro es un suceso de una vez. Pero el milagro en tu vida, como creyente, es un estilo de vida. Tú no tienes que esperar un milagro hoy. Ay, Dios ya hizo mi milagro, ya gracias a Dios. No, el milagro tiene que ser tu estilo de vida. Tu milagro tiene que ser tu estilo de vida. Amén. No esperes un milagro hoy y a ver qué pasa mañana. Tú recibes un milagro hoy, Dios, gracias. Mañana espero otro. Este regalo ya es mío, yo lo cubro con la sangre de Jesús para que nada ni nadie me lo pueda tener y detener. Ahora voy por otro milagro. Mañana por otro. La gracia y la credulidad son continuos. Aleluya. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos están aumentando su fe? ¿Cuántos? Amén. Cuando nosotros creemos, hacemos que la gracia y lo que obtiene la gracia, lo vas a obtener. Cuando tú y yo creemos, hace que tú obtengas lo que la gracia tiene. Cuando tú y yo creemos, obtenemos lo que la gracia tiene. ¿Qué es lo que la gracia tiene? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que la gracia tiene? La gracia tiene sanidad. La gracia tiene prosperidad. Esto no está en las escrituras, pero vamos a verlo. Para que tú sepas lo que la gracia tiene. No está en mis notas, sí está en las escrituras. Deuteronomio 28:1 dice, si tú escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios. En otras palabras, si tú escuchas lo que la gracia dice, si tú escuchas lo que la gracia dice, si tú le das valor a la gracia, el verso 2 de Deuteronomio 28 dice, estas cosas te van a seguir. Estas cosas te van a seguir a ti. Verso 2, van a venir sobre ti. ¿Qué te van a venir sobre ti? Bendiciones. ¿Qué van a hacer las bendiciones? Te van a alcanzar. ¿Cuándo? Cuando crees lo que la gracia tiene. Cuando tú crees lo que la gracia tiene, vas a dejar de estar persiguiendo tu casa. Vas a estar persiguiendo tu trabajo. Vas a estar persiguiendo las cosas materiales. Porque las cosas materiales, cuando tú crees y le das valor a la gracia y escuchas atentamente la voz, lo que la palabra de Dios dice, tú no tienes que buscar por bendiciones. Las bendiciones, ¿qué van a hacer? Te van a buscar a ti. Te van a perseguir a ti. Y esto nos recuerda también Jesús en el libro de Mateo 6:33. En el libro de Mateo 6:33, Jesús nos dice, mas buscar primeramente. ¿Qué tienes que buscar? Y lo que tú necesitas, ¿qué va a suceder? ¿Vas a ir tras de ellos? ¿Cómo van a venir? ¿Qué tenemos que hacer? Darle valor a la gracia. Y solamente no darle valor a la gracia, tener fe para yo obtener lo que la gracia tiene. No solamente eso, creer para yo obtener lo que la gracia tiene. Y después en Deuteronomio, si tú lees del verso 3 en adelante, dice, vas a ser bendecido cuando entras. Vas a ser bendecido cuando sales. Vas a ser cabeza y nunca vas a ser cola. Tú nunca vas a pedir prestado. Solamente las naciones del mundo te van a pedir a ti prestado. Pero tú nunca vas a pedir prestado. Voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar lluvia
en tu casa. También dice Deuteronomio 28 que cuando tú hayas entrado, cuando Dios haya bendecido, te va a bendecir grandemente. Dice Deuteronomio 28, también dice, mira, el enemigo va a venir contra ti por un camino, pero ese enemigo que viene contra ti por un camino, él va a salir huyendo por 7 caminos. Solamente si escuchas, ¿qué vas a hacer? Escuchar diligentemente lo que la gracia tiene. Cuando tú escuchas lo que la gracia tiene, actúas lo que la gracia tiene, vas a obtener lo que la gracia tiene. No hay otra manera. No hay otra manera. Tú puedes cambiar los principios de Dios. Dios te deja que tú cambies los principios. Dios te deja que tú busques las cosas a tu manera. Dios deja que tú hagas las cosas conforme tú aprendiste en un lugar donde fuiste a estudiar. Está bien. Pero cuando tú las buscas a la manera de Dios, si tienes un negocio y lo pones a la manera de Dios, los clientes te vienen por añadidura. Si tú tienes una enfermedad que la ciencia te ha dicho no tiene cura, hermano, hermana, la gracia trae tu añadidura. La sanidad está dentro de la gracia, pero tienes que tener fe y tienes que creer. Amén. La palabra de Dios no regresa a él vacía, ¿verdad? Cuando nosotros creemos, lo hacemos a la manera de Dios. Cuando crees, haces solamente lo que crees. Gracia obtiene lo que tú dices en fe. Amén. Cuando no crees, haces. Aleluya. Esto me gustó. Cuando tú no crees, haces lo que tus sentimientos y tus emociones dicen. ¿Creyeron eso? ¿Entendieron eso? Cuando tú no crees, haces lo que tus sentimientos y tus emociones dicen. Amén. Si tú crees, haces lo que la fuerza y el poder de Dios tienen para ti. Y si tú no crees, haces lo que tú puedes hacer con tus fuerzas. Yo trabajé antes de conocer al Señor, ya llevaba ¿cuántos años trabajando? 25 quizás. Y trabajé con mis fuerzas. Yo no quería buscar de Dios. Me hablaron de Dios, yo no quería. No, gano mucho dinero, tengo un oficio. Este oficio que yo tengo, en cualquier estado de Estados Unidos, trabajo y me pagan bien. ¿Qué hice con mis propias fuerzas? Fracasé. En esta compañía va a haber escasez de trabajo. Yo llamaba a otra porque yo tenía un oficio. Tengo un oficio, está en mí. Hoy ganan $50 la hora el que haga ese oficio. A mí no me importaba que no hubiera en esa compañía. Yo llamaba a otra y las referencias, ¿de qué compañía vienes? En esa. ¿Y qué eras allá? Era foreman. Ok, hay trabajo para ti aquí. ¿Sí? Y nunca obtuve lo que me ha dado la gracia. Yo no trabajo ahora, pero tengo más porque la gracia me ha dado más. ¿Tú crees que Dios no puede hacer algo maravilloso contigo cuando tú le das valor a la gracia? Si comienzas a parar de luchar contra tus propias fuerzas, con tus habilidades, con tu conocimiento, vas a ver la gloria de Dios. Pero cuando dejamos y seguimos confiando en lo que yo sé, en lo que yo aprendí, en lo que yo tengo, sin dejar que la gracia de Dios me lleve al entendimiento de lo que Él tiene. Recuerda, cuando Abraham presentó el sacrificio a su hijo, el carnero, un carnero de hueso, carne, sangre, se manifestó ahí. Cuando tú y yo nos movemos en la gracia,
se va a manifestar en una forma natural lo que tú no has logrado con tus sentimientos, con tus emociones, con tus habilidades, con tus capacidades. Dios te dio un don y prefieres usarlo para el mundo que para Dios. El mundo no te va a bendecir. El mundo no te va a bendecir. Solamente la gracia de Dios en tu vida es la que va a traer la manifestación plena de Dios en tu vida. La Escritura dice que un hijo de Dios que es justo nunca va a mendigar pan. Nunca va a vivir desamparado. Porque la gracia de Dios está en un hijo de Dios. Amén. Esto es apenas la introducción. Ahorita voy a empezar la prédica. ¿Ya están cansados o seguimos? ¿Seguimos? Porque esa es la introducción, hermano. Me faltan 45 minutos más de prédica. Amén. Dénselo fuerte. Hermanos, si todos entramos a la gracia de Dios, transformaremos todo Chicago. Amén. Si todos entramos a la gracia de Dios, desarrollamos la credulidad y manifestamos en fe, tú, en el área donde tú vives, vas a tener control de tu vecindario. Vas a tener los mejores trabajos. Vas a tener tu mejor compañía. Lo importante que nosotros en el reino de Dios, la cultura de nosotros en el reino de Dios, somos ciudadanos del reino. Y nosotros a donde quiera que vayamos tenemos que manifestar la cultura del reino. En otras palabras, tú y yo tenemos que hablar como se habla en el reino. ¿Sí? Nosotros rápido identificamos a los hermanos. Eres de Venezuela. Eres de Sudamérica, eres de Centroamérica, eres de México. ¿Por qué saben que soy de México? Órale pues, Le hablas a un mexicano, ¿sí o no? Es mexicano. Hablaste con alguien, chao, es venezolano. Hablaste con alguien, hágale, es colombiano. Hablaste con alguien, ¿cómo está? Bien. ¿Ya refaccionó? Es guatemalteco. ¿Sí? En el reino de Dios tenemos que hablar el lenguaje de Dios. Bienes y riquezas hay en mi casa. Amén. Ese es el lenguaje de Dios. Cristo Jesús se llevó mis enfermedades y mis dolencias. Ese es el lenguaje de Dios. ¿Cómo está, hermano? No sé qué decirle. He pasado por una situación. Me duele la cabeza, me duelen las uñas. Ya no sé qué hacer. Ese no es el lenguaje de Dios. Eso es el lenguaje del mundo. ¿Cómo está? Me detectaron y me diagnosticaron que mis riñones no sirven. Bueno, el mundo te los dañó, pero Dios te los puede arreglar. Por su gracia. Por su gracia. Todavía sigo en la introducción. Amén. Si no termino hoy, termino el próximo domingo. Pero yo quiero decirte esto. A mí me encantan ver historias, series bíblicas. Los brasileños han sacado últimamente series. No te digo que son perfectas, pero sí tienen bases muy profundas. Recién empecé a ver, te recomiendo Los Milagros de Jesús, serie bíblica brasileña. Hermano, a mí me encantó porque todos sabemos de la mujer de flujo de sangre, pero no sabemos qué ocasionó que esa mujer tuviera el flujo de sangre. Tenemos que ver el trasfondo. Yo tengo que saber qué fue el trasfondo que yo tuve antes de venir a Cristo. ¿Por qué Cristo hizo milagros en mi vida? ¿Sí? Yo tengo que saber cómo era mi vida antes. ¿Y por qué amo tanto a Dios y soy un apasionado por su palabra? Porque sucedió un milagro en mi vida. Los milagros suceden en tu vida y son
Todos nosotros somos productos de un milagro porque teníamos un trasfondo un trasfondo que no representaba a Dios. Me gustó mucho el trasfondo del leproso que se hincó y se humilló delante de Jesús, porque antes de ser leproso era un hombre poderoso con bienes, con riquezas. Poseía barcos, poseía tierras, poseía negocios, poseía compañías de pesca y humillaba a sus trabajadores. Era arrogante ese hombre. Así relatan en la historia, venía un grupo de personas leprosas y cuando se acercaron a él, aparten esos de aquí, esos hediondos, esos malos, apártenselos, llévenselos, que no se acercan, me van a contaminar a mí y van a contaminar a mi familia, llévenselos. Y los leprosos, denos aunque sea no se merece nada, váyanse. Pasó el tiempo y le empezaron unas llaguitas. Lo vio el sacerdote de la sinagoga. Él le dijo, tú tienes lepra. Él dijo, no, quítate la camisa. Y vio que estaba lleno de lepra. Se fue a vivir con los que él despreciaba. Se fue a vivir de pedir limosna, perdió todo. Alguien le habló de Jesús. No importa que hayamos despreciado, no importa que hayamos humillado a un hermano, una persona, Dios siempre tiene misericordia, Dios siempre tiene compasión. Cuando a un hombre le dijo, mira, aquí está el profeta ese llamado Jesús, ve. Y él dijo, hizo tantos males, pero voy a ir. Fue con esa humillación y llegó con Jesús. Le dijo, si quieres, eso está en el libro de Mateo, si quieres puedes sanarme, puedes limpiarme. Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y aquel hombre fue limpio al instante. Todo tiene un trasfondo. Todos los milagros de Jesús tienen un trasfondo. El hombre que pasó 38 años en el estanque de Bethesda, él tiene un trasfondo. Él en una pelea, por andar peleando, quedó paralítico, así lo relatan, y tiene sentido. Y por 38 años de su parálisis estaba en el estanque esperando un ángel, pero no llegó un ángel, llegó el autor y consumador de la fe. Llegó el que tiene vida y vida en abundancia. Y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. A Jesús no le importó el trasfondo que había hecho este hombre, que había peleado, que había hecho cosas que habían ocasionado su parálisis. A Jesús le agradó que tanto el leproso, tanto la mujer de flujo de sangre, todos ellos tienen un trasfondo. A Jesús le agradó que vinieron humillados delante de él en fe y recibieron lo que la gracia tiene. Amén. Creer, hermanos, es una fuerza espiritual. Si haces, aleluya, cuando crees, haces lo que la gracia dice, obtienes lo que la gracia tiene. Cuando no crees, haces lo que tus sentimientos, tus emociones dicen. Si crees, lo haces con la fuerza y poder de Dios. Si no crees, lo vas a hacer con tus fuerzas. Marcos 10, 24 al 27, en el verso 27 nos dice, al que cree. Pero veamos, en Marcos 10, 24. Amén. Ya me lo estoy llegando a la prédica, sigo en la introducción. Y ya mero nos vamos a ir a las 5 de la tarde hoy. Ahí está. Marcos 10, 24. Le dice, y los discípulos se apartaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían. A los que confían en las riquezas. Siguiente verso. Qué difícil es confiar en el reino de Dios, entrar en el reino de Dios. Más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino. El siguiente. En el verso 26 nos dice, gloria a Dios, ahí está. Y ellos se espantaban, mas diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse? Verso 27. En el verso 27 nos dice, entonces Jesús, mirándolos, dice, para los hombres, ¿qué es? Para los hombres, ¿qué es? Imposible. ¿Más para Dios? ¿Más para Dios?
En lo natural tú ves imposible tener una vivienda. En lo sobrenatural, ¿no? En lo natural has buscado por tu propia fuerza un empleo, estás haciendo cosas por lo que tú sabes en lo natural. Pero si tú crees, como dice la Escritura, al que cree, ¿cuántas cosas son posibles? ¿Cuántas cosas son posibles para el que cree? Creer, hermanos, creer es una fuerza espiritual. Creer es una fuerza espiritual y esa fuerza espiritual hace que tu fe se active. Amén. En Génesis 15, 5 y 6, en el verso 6 dice, Dios le mostró las estrellas y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y ¿qué sucedió? Le fue contado por justicia. ¿Cuál fue la clave de Abraham? Creerle a Dios. Termino con esta ilustración. En el libro de Números marca 12 espías. Nos marcan 12 espías. 2 de ellos tuvieron la credulidad, la fe, la gracia de Dios. ¿Qué sucedió? Obtuvieron de Dios. 10 de ellos no creyeron la gracia de Dios. 10 de ellos no creyeron a Dios. 10 de ellos convencieron a la mitad del pueblo a que no creyeran en Dios. Tú tienes que juntarte y andar con personas que sí crean. Porque de los 10 que no creyeron, se llevaron a la mitad del pueblo y ese pueblo murió en el desierto y no recibieron las promesas de Dios. Pero una generación como Josué y Caleb, ellos sí creyeron y dijeron, hey, nosotros somos más fuertes. Nosotros podemos tragar a esos gigantes. Nosotros podemos humillar a esos gigantes porque Dios está con nosotros. Se murió Moisés y el siguiente fue Josué. Y le dijo, Josué, esfuérzate, sé valiente, porque tú meterás a este pueblo de Moisés a la tierra prometida. Y así sucedió. Y cuando entraron a la tierra prometida, una vez que entraron a la tierra prometida, Dios le dio instrucciones a Josué. Y le dijo a Caleb, todas estas tierras son tuyas, Caleb. Y empezó a dar tierras de acuerdo a las 12 tribus representadas en ese momento. ¿Qué sucedió con los otros 10? Se quedaron muertos en el desierto. ¿Qué sucedió con las familias de aquellos 10? Pero eran cristianos. Cristianos que no creyeron en la gracia, cristianos que no creyeron en que la fe podía hacer un milagro en sus vidas. Estos cristianos vivían por lo que ven, no por lo que creen. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y vivir de lo que creemos, no de lo que vemos. Lo que vemos tiene un límite. Amén. Vas a tu cuenta de banco y dices, está vacía. Ese es tu límite. Pero cuando tú crees, al que cree que le sucede, ¿cuántas cosas son posibles para el que cree? Todas las cosas. ¿Cuántos creyentes tenemos aquí? Yo no necesito miles para que este edificio quede pagado en 30 días. Yo no necesito que diga, a ver, ¿para qué nos pide? ¿Dónde está su fe? Yo no necesito que digas eso de mí. Yo necesito que creas. Si yo digo, en 30 días está pagado, amén. No digas, ¿cómo le va a hacer? Ay, ya me voy a pedir ofrenda especial. No. Lo único que necesito es que creas. Porque al que cree, tenemos que creer, hermanos, aún contra toda esperanza. Sí. Ya no tengo esperanza, ya me dijeron que me voy a morir. Tienes que creer contra toda esperanza. Creer va contra la esperanza del mundo. Y creer te conecta a la esperanza de Dios.
Cuando no crees, te conecta a la esperanza que tiene el mundo. Cuando crees, te conecta a la esperanza que tiene Dios. ¿A quién debemos de creer? ¿A quién? A Dios. No le creas a las circunstancias son engañosas. Las circunstancias te limitan. En el reino de Dios tenemos que pensar como Dios. ¿Cuántos han visto, por ejemplo, a la reina Isabel de Inglaterra con su familia? Cuando sus hijos hablan un lenguaje de no puedo, no tengo, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo habla el lenguaje de ellos? ¿Cómo? Un lenguaje de realeza. Tú y yo eres hijo de un rey. Tu lenguaje tiene que ser un lenguaje de realeza. Tú eres de una familia de realeza. ¿Sí? Tú eres una familia de realeza. Pablo dice, somos embajadores. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué has creído hasta ahora? ¿Qué has creído hasta ahora? ¿Has creído lo que tus ojos naturales ven o has creído lo que tus ojos espirituales ven? ¿Qué has creído? Es el momento de dejar que nuestros ojos carnales dejen de ver lo que esté delante de nosotros, y es el momento de que nuestros ojos espirituales crean lo que el reino de los cielos tiene para ti. Es el momento de dejar de dejar de perseguir las bendiciones. ¿Cómo yo persigo las bendiciones? Jesús nos explica en Mateo 6:24, ninguno puede seguir o trabajar para dos señores, porque vas a quedar bien con uno y vas a quedar mal con otro. La gente que no tiene a Dios busca las cosas naturales. Pero la gente que tiene a Dios solamente busca el reino, investiga lo que el reino tiene, profundiza lo que el reino tiene, escarba lo que el reino tiene, sabe que el reino de Dios está lleno de bendiciones. Entonces, cuando tú descubres el reino de Dios, empiezas a hablar como el reino de Dios y empiezas a creer que antes que tú perseguías a las bendiciones, ahora por el poder del reino que tú estás creyendo, las bendiciones te empiezan a perseguir a ti. Te van a tocar. Aquí le traigo la solicitud. Fue aceptada en esa compañía. Así se trabaja en el reino de Dios. Van a tocar tu puerta. Oh, mire, el banco le plació depositarle $2,000. Aquí está su recibo. ¿Verdad que muchos no creen? ¿Cuántos creen eso? Nomás unos cuantos creen. Por eso es que no han recibido las bendiciones. Piensan que esto es obra de hombre. Esto no es obra de hombre. Esto es Dios. Dios. Si tú puedes creer, ¿qué dice? Lo leímos ahí. Al que cree, ¿cuántas cosas le son posibles? Todo. Si tú puedes creer que el día de mañana cae una aplicación de un mejor trabajo de tu profesión, muchos no creen. ¿Verdad que no creen? Voy a seguir con la prédica porque eso fue la introducción hasta que creas. Ay, pastor, ¿cómo va a ser posible si yo no tengo seguro bueno? Escucha, José no tenía seguro bueno, era un ilegal, lo pusieron en la cárcel y de la cárcel Dios lo sacó para que fuera gobernador. ¿Qué no hará Dios eso contigo eso? ¿A cuál Dios le sirves? Él no puede traer la mejor aplicación mañana. Él no puede traer a tu casa donde vives algo para que Él se glorifique en tu vida. ¿Y por qué no has creído? ¿Por qué lo sigues buscando a tu manera? Tú puedes pasar
media hora humillada delante de Dios, no pidiéndole a Dios, media hora agradeciéndole a Dios. Gracias, Dios. Gracias por mi salud. Gracias por mi cuerpo. Gracias porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Gracias porque tú, Salmo 103 dice, gracias porque tú perdonaste mis iniquidades. Gracias porque tú sanaste mis dolencias. Escucha, no le estás pidiendo nada a Dios. Estás agradeciendo a Dios por lo que su palabra dice. Cuando tú te levantas ahí, te levantas completamente sano. Porque no dudaste que la palabra de Dios tiene un efecto. Porque tú hablaste la palabra de Dios. Eso es orar. Eso es agradecer a Dios. Amén. ¿Cuántos creyeron? Ya se aumentó un poco más. Ahora voy a la prédica para que siga aumentando la credulidad. Sí, ¿cómo viene la fe? Probablemente ahorita digas, no, ahorita no creo mucho. Pero si tú sigues oyendo la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, vas a creer más, vas a creer más y vas a creer más. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿yo tengo que creer por mi esposa o mi esposa tiene que creer por ella? Yo tengo que creer por mí. Si mi esposa no le quiere creer a Dios, allá ella. Yo voy a creer por mí. Ahora, si mi esposa no cree por ella y vive de lo que yo creo, pues entonces yo voy a limitar lo que yo le voy a dar a ella, porque yo estoy creyendo por mis bendiciones. Ella tiene que creer por sus bendiciones para que las bendiciones de los dos venga a ser una y se manifieste la gloria de Dios. Por eso en un matrimonio es un convenio, no es una unión, es un convenio. Mi convenio es con Dios, el convenio de mi esposa es con Dios, y los dos tenemos que entrar en ese convenio. Y Dios va a manifestar su gloria. Amén. Gloria a Dios. Eso fue la predicación de hoy, hermanos. Concluimos. Den un aplauso a Dios. Antes de irnos, hermanos.